muy bien, le decía a alguien ahí, Alberto Fernández al lado, no sé si estuvo muy bien el presidente. Bueno, Juan, dice ahí el presidente, a partir del viernes, guerra contra la inflación. ¿Te sentís afectado? ¿Se vienen aumentos a las retenciones? No me parece tan importante, pero lo vamos a charlar en esta mesa. Bueno, primero lo que decir, fuertes palabras, ¿no? Sí. Fuertes palabras. Y aparecen de vuelta esos señalamientos, esas acusaciones. Siempre las mismas, formadores de precios, especuladores, gente insensible. Sí. Quizás en este momento nosotros estamos un poco más, digamos, afuera del ojo de la tormenta. Sí. Primero porque en realidad nunca deberíamos estarlo. Nosotros somos la cadena triguera. Nosotros somos como fabricantes de pasta, somos la cadena triguera. Sí. La cadena triguera es muy transparente en la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que los productores de trigo están muy atomizados, hay un montón. Sí. Molinos harineros hay 150, 160, hay un montón. Sí. Fábrica de fideo lo mismo. No hay la concentración que uno puede llegar a pensar, por lo menos en mi sector, ¿no? En nuestro sector. Es decir, los precios se forman en la cadena y en la competencia. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Nosotros venimos padeciendo distintas políticas de la Secretaría de Comercio durante estos últimos 2 años. Desde la pandemia para acá, fuertemente. Precios máximos, precios cuidados, súper cerca, distintas políticas anteriormente de Pablo Español y ahora Roberto Feletti. La diferencia es que ahora estamos terminando con la Secretaría de Comercio de darle forma a un fideicomiso. Un nuevo fideicomiso, así como existe el del aceite, ahora va a existir el del trigo, que va a impactar en los fideos positivamente y en la harina de kilo. En la harina 000. Ahora, vos decís, bueno, venimos en una relación con el gobierno que tiene mucho control, deduzco de lo que vos decís. Ahora, ¿no hay unos pícaros que también especulan? Digamos, porque si no, parece que los bebés vinieran de la cigüeña de París, digamos, ¿no? Hay una situación donde nadie es inocente y sobre todo en un contexto donde no es normal, digamos. Este contexto no es normal. Bueno, yo creo que no hay un pícaro que especule. Yo suelo decir que los formadores de precios no existen. Quizás yo exagero un poco la definición como para que se entienda, pero realmente nosotros como fidero no conocemos en nuestro sector a alguien que vaya y diga, che, hoy el fideo vale esto porque a mí se me ocurre que sea así. Me da la impresión, Juan, que no es lo mismo en el rubro de la soja, del aceite, digo, ahí es otra liga, ¿no? Desconozco la dinámica de esos sectores. Lo que yo sí puedo hablar es de lo que viene pasando con el trigo. Lo que viene pasando con el trigo es dramático. Y creo que estará claro para el público y para los consumidores que esto es fruto de un contexto internacional. ¿A quién se le puede escapar que tanto Ucrania como Rusia es el principal exportador internacional de trigo, y Ucrania son los principales exportadores y productores de trigo? A eso sumarle la energía. Ahora, cuando el trigo viene para arriba, mal. Claro, porque 170% desde que empezó la pandemia. Hace 20 días se desata la guerra, que es una sorpresa para el mundo, pero los precios ya estaban disparados. Bueno, hay que hablar, hablo particularmente de este sector, ¿no? Cuando arranca febrero, los primeros días de febrero, el precio del trigo viene siendo relativamente igual al de diciembre. Sobre mediados de febrero arranca la suba del trigo y después del 23, con todo lo que sucede con la guerra, ahí se dispara de una forma atroz. Ahí se dispara de una forma atroz. Pasa de 27, 28 mil pesos que venía hasta ese momento, llegó hasta 38 mil pesos. 38 mil pesos el FAS teórico. Sí, Juan, y en ese contexto, vos decís, suben los precios, se dispararon internacionalmente, Argentina exporta eso. ¿No es razonable que suban las retenciones a la exportación? Porque se da una situación muy paradójica en la Argentina, que exporta lo que consumimos, ¿no? No solamente fideos, harina, etcétera, digo, comida, también vacas, carne, digo, pero es una situación complicada, ¿no? En Chile exportan cobre y no comen cobre, entonces ese desacople de los precios no lo tienen que hacer, están liberados de eso. Yo pienso que la discusión es otra, la discusión debería ser otra. Es decir, si la Argentina exporta algo que el mundo demanda, que es valioso para el mundo, la economía argentina debería crecer y el poder adquisitivo de los salarios debería aumentar. Bueno, está bien. Esa debería ser la verdadera relación. Pero hay un problema de distribución, digamos. Primero, en un país con ese nivel de pobreza y de indigencia y de falta de inclusión, vos tenés que primero plantear quién va a pagar, digamos. Si no, estamos esperando el crecimiento para después hacer un derrame. Bueno, y las medidas de contención están.
claramente están y el sector las provee. El sector alimenticio, ahora hablo en general. Hablamos de precios cuidados. Precios cuidados es un programa que funciona recontra bien y que además la gente lo toma muy en cuenta y es una referencia. Va a la góndola directamente a precios cuidados y hace un ahorro importante. Sí. Y después está la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentaria es un mecanismo de subsidio a la demanda que es altamente eficiente y altamente eficaz. Ahora, por retenciones, ¿cuánto recauda el gobierno? Por retenciones, así como están ahora, de 6.000 a 8.000 millones de dólares anuales. ¿Saben cuál es el tamaño del fideicomiso triguero? No. Para trigo y para harina, 25 millones de dólares. 8.000, 6.000, 7.000 millones de dólares contra 25. Dígame entonces si no hay suficientes recursos como para poder ir a este tipo de mecanismos. Bien. De emergencia, ¿no? Porque por supuesto estamos en una situación de emergencia. Bien, Lean, se van a anunciar aumentos a las retenciones de ¿qué? ¿Cómo es el Sí, en detalle? realidad es un diferencial de exportación que en la era Macri estaba, o sea, para exportar poroto de soja pagaban 33% y para exportar los derivados de la soja, aceite y harina también pagaban 33%. En el año 2021 el gobierno, en parte por un pacto político con el Consejo Agroindustrial, el campo negociador, y en otra parte por fomento al agregado de valor, decidió bajarle 2 puntos a los productos procesados, es decir, el poroto siguió pagando 33 y los derivados 31. Esos 2 puntos que están ahí todavía abajo, el viernes seguramente van a volver a ser subidos, van a llegar a 33 puntos, en lo que el gobierno estima una recaudación de 400 millones de dólares que van a ir a fondear el fideicomiso del trigo para congelar el precio por un año de lo que decía Juan. Bien, había versiones de que iban a aumentar las retenciones más en términos generales a la exportación de materia prima directa. Ayer ¿Eso lo qué descartó fue? Guzmán. Sí, lo descartó, pero digo, ¿eso estaba en agenda verdaderamente y el gobierno enrolló el barrilete? Y bueno, pero, o no existió sí, nunca como bueno, posibilidad? Hay todavía una parte del gobierno que claramente está... A ver, vos creo que lo decías al principio del programa. La única forma de desacoplar precios si vos tenés un problema con el trigo es ponerle retenciones al trigo. Claro. O sea, pero no a la industrialización, al trigo derecho. O sea, si vos le pones eso, al otro día ya se te cayó el precio. Entonces, el problema que tiene eso es que el gobierno tiene 2 formas de hacerlo. Una, que haga un decreto, que tendría que pasar por la bicameral, aprobarse y después ir al Congreso. Y la otra, directamente mandar un proyecto de ley al Congreso, que, de nuevo, insisto, si el presupuesto no se aprobó, el acuerdo con el fondo no se aprobó, ¿cómo va a pasar un proyecto de retenciones sin apoyo opositor? Digamos, ¿quién de la oposición votaría hoy? No, bueno. Bueno, No, por que eso... Si te decía al principio, quisieron atar lo del acuerdo con el fondo a la imposibilidad de que suban retenciones. Así que es muy complicado. Recordemos que hay un paralelismo, claro. Macri hizo lo que va a hacer el gobierno el viernes. O sea, cuando acordó con el Fondo Monetario, subió retenciones también. Sí, sí. O sea, claramente es una situación de necesidad que no la puede evitar ninguno. Sí, sí. Ahí quedó claro que el fondo también no tiene ideología en esa búsqueda de... el fondo quiere cobrar. El déficit fiscal te dice, vos hace lo que quieras. Si querés fusilar jubilado, Pero a ver, hacelo con carpa. No le dice eso, nada. Vamos a ser sinceros. Si fuera por el fondo, Sí. que suba retenciones a todos, y el revalúo inmobiliario que se va a hacer acá a las propiedades, ¿quién lo propuso? El Fondo Monetario, digamos, quiere cobrar. Juan, bueno, entonces mirada crítica respecto a lo que va a anunciar el presidente el viernes seguramente. Sí, pensamos que puede haber otro punto de equilibrio posible. ¿Cuál? A ver, cuando hablan de desacoplar los precios internacionales, ¿no? Sí. Los precios internacionales, de hecho, están desacoplados. Están desacoplados absolutamente. Primero porque ya existen retenciones. Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos retenciones del 12% al trigo, del 7% a la harina y del 4,5% a los fideos. Sí. Que ya de por sí es una cosa no grata que un producto de góndola tenga retenciones por el valor agregado que significaría exportar eso. Sí. Y después, ¿cuánto recibe el productor? Ese productor de trigo no se lleva los $350 billete o los $400 billete al bolsillo cuando exporta una tonelada de trigo. No solamente hay un descuento de retenciones y el FOBIN, que eso es lo que termina conformando el FAS teórico, que es lo que el productor recibe, sino que además se lo especifican al dólar oficial. Y además no solamente al valor de compra, sino al valor de venta. Bueno, cuando compra fertilizante también lo compra el dólar oficial, digamos. No es que compra los insumos a otro dólar. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, ¿cuál es el peso de los lo tiene insumos? al dólar oficial también. Sí, sí, exactamente. Pero eso de que el productor ahora que si bien está haciendo una diferencia que es positiva, que la gente sepa que los precios... Y con la que no tuvo nada que ver, porque los precios se disparan, son una ruleta. Si van para arriba, no es que van para arriba porque invirtió más el productor, simplemente porque hay una guerra. A ver, es un premio, una prima que tiene el productor en este momento, que además se la merece, porque
esa es la regla del capitalismo. Es la incertidumbre, es el riesgo y es el premio que uno tiene quizás en una circunstancia determinada. Ahora, bueno, vayamos a sacarle al productor que ahora tiene un mango más. Bueno, yo como Fidero puedo decir bárbaro, si a mí me conviene. Pero ¿qué va a pasar el día que yo de repente pueda generar una rentabilidad y me la penalicen? Lo que pasa, Juan, que el Estado tiene que pensar en todo, digamos. Pero los mecanismos están dados. Los mecanismos de protección están dados. Nosotros teníamos antes del fideicomiso 29 productos en precios cuidados. 29. Ahora con el fideicomiso vamos a tener más de 100. Más de 100. A ver, pienso que se pueden ir encontrando mecanismos siempre apelando al criterio, al justo medio, digamos, a soluciones que sean consensuadas y teniendo en cuenta que el sector privado ya realiza un esfuerzo muy importante. Bien. Quiero desmitificar absolutamente esto de que nosotros nos estamos de repente beneficiando de esta situación. Sí. Vamos a escuchar a la representante de supermercados chinos, a ver. Estamos totalmente en una estanflación donde el empresariado, el pequeño, el que produce, el que nos vende los productos, aumenta y no tiene miras a ver, no le importa si realmente le cuesta a la gente pagar o no. Más sacrificio de nosotros, de los pequeños, no puede haber más. Ya estamos ahí en el límite. Ahí la teníamos a Yolanda Durán, representante de los supermercados chinos. Diciendo, Clientes nuestros. Clientes de ustedes. Señor, ¿Buenos clientes? Señor. ¿Buenos clientes? Sí, excelentes clientes. ¿Por qué? Gracias a los chinos, muchas fábricas de fideos pudieron sobrevivir. Sí. Porque venden mucho producto pyme, ¿no? Venden absolutamente producto pyme y utilizan la cadena larga. O sea, no es directamente la fábrica al supermercado, al retail, sino que vende un distribuidor, un pequeño mayorista, abastece al chino. Y a su vez el pequeño mayorista es cliente nuestro. Todo eso genera una red muy virtuosa de comercio y sobre todo de comercio de proximidad y barrial. Y un dato que no es chicana, pero te lo voy a tirar, vende más caro los chinos. Y porque tienen la cadena larga, justamente. Entonces a ustedes les conviene también venderle. ¿Qué es la cadena larga? No, A ver, para la que cadena se entienda. larga, o sea, yo cuando, por ejemplo, como fábrica de fideos le vendo al retail, de A los repente retail son los grandes al supermercados. supermercado, el supermercado le pone una rentabilidad, por ejemplo, el 30-40% a ese producto. En cambio, cuando lo hago a través del chino, no le vendo yo directamente, porque el chino va comprando de a 10 bolsones por fábrica o por producto. Entonces tiene que haber un intermediario más. Pero esa función de intermediario no es de especulación, es necesaria. Porque yo con mi camión no puedo llegar a los 100 chinos de la matanza. Claro. Entonces, el intermediario tiene su rentabilidad y el supermercado también. Eso hace... Pero pensemos en lo que dejas en los barrios. Está bien, puede ser un poco más caro, pero deja un montón de laburo en el medio, de un montón de gente. Bien. Juan, ¿tenés mirada respecto al acuerdo con el Fondo Monetario que da la impresión de que es inminente? Ya tiene sanción en diputados, el jueves se va a tratar en el Senado, se va a aprobar seguramente, salvo que pase algo, puede pasar algo, pero entiendo que no. ¿Tenés mirada? ¿Creés que influye Empieza sobre...? la guerra el viernes, que no puede no Claro, no, me olvidé de eso. ¿Influye sobre la dinámica más del consumo local? ¿A vos te influye? ¿Vos estás pensando en eso? ¿Cómo lo ves? Sí, evidentemente sí. Hago mía las palabras tanto de CAME como del Consejo Agroindustrial. Sí. Fíjense, el espectro, ¿no? Sí. Desde CAME son las pymes sí, hasta el Consejo Agroindustrial. Que son grandes actores. Fuerte agroindustrial. Sí. No hay lugar para el default. Sí. Esa es la opinión del empresariado. No hay lugar para el default. ¿Y puede mejorar algo el contexto del acuerdo? Bueno, puede brindar estabilidad, que es lo que hace mucho tiempo no tenemos. Estabilidad y previsibilidad. Sí. Juan, yo te escucho hablar de los problemas de la Argentina. No mencionás la pobreza, ¿no? Digo, más de un porcentaje instaladísimo. No la mitad, pero casi, de los argentinos es pobre. Entiendo que ese es un problema grande también, ¿no? Digo, y en todo caso, si se ampliara el consumo a toda esa gente, un consumo más digno, más plural, más prolífico, ustedes también ganarían, ¿no? Nosotros pensamos que lo que tiene que mejorar es la rentabilidad de las empresas para poder pagar mejores salarios. Ajá. Ese es otro gran problema, porque eso también genera pobreza. El poder adquisitivo de los salarios es muy bajo y nosotros lo estamos padeciendo también. Nosotros hoy estamos vendiendo solamente lo que es producto más barato, prácticamente. El producto más económico es más del 50% de nuestro share, de nuestro mix. Bien. Entonces, eso en un país que permanentemente vive en este círculo vicioso de la pobreza es muy difícil avanzar. Bien. Vamos a ver Perdón, Lean, sí. No, una cortita. ¿Ves qué número ves de crecimiento para el sector? ¿Ustedes lo ves creciendo este año también?
Este año va a ser un año raro. Este año va a ser un año raro. Ahora apostamos a la certidumbre que nos va a dar el fideicomiso, Sí. que hay que decirlo y yo lo quiero destacar. A ver, nosotros siempre somos críticos de las políticas de la Secretaría de Comercio, porque vos lo decías más temprano, los productos de góndola están más regulados que los productos frescos. Eso es por la gran intervención de la Secretaría de Comercio, la fuerte intervención. Ahora, hay que decir que en este caso la intervención fue más que oportuna, porque el fideicomiso viene en tratativas desde diciembre Sí. y vino en el momento justo. Yo no sé qué hubiera pasado si no teníamos esta herramienta con este contexto del trigo. Bien, vamos a ver un hilo de tweets con una propuesta de un diputado que se llama Pablo Carro. Él es integrante de la CTA de Yasky. Presenté un proyecto de ley de aporte solidario temporario para mitigar el impacto del endeudamiento con el FMI. ¿De qué se trata? Abro hilo, bueno, ahí está el link, pero básicamente está abajo, a donde va el hilo, corazón, dice, es un aporte que pagarán por 10 años las personas más ricas del país con el objetivo de aminorar la deuda con el Fondo Monetario. ¿A quiénes alcanzaría este aporte? Lo pagarán aquellos argentinos y argentinas que posean las mayores fortunas con patrimonios declarados superiores a 320 palos pesos. ¿Por qué es necesario? Tenemos que garantizar que el peso del endeudamiento no recaiga otra vez sobre trabajadores, jubilados, etcétera. Bueno, me parece que ya se entiende. Es un proyecto de ley ampliado respecto al que habían impulsado Carlos Heller y Máximo Kirchner, que fue un aporte extraordinario por única vez. Se recaudó bastante, tenía un destino específico, lo que se recaudaba ahí con ese aporte solidario que tenía distintas escalas. Bueno, Pablo Carro, diputado de la CTA, que votó como respecto al acuerdo con el fondo, se abstuvo junto a Hugo Yasky, fueron dos de los diputados más bien críticos respecto al acuerdo. Hay todo un sector que está diciendo, bueno, ya que vamos al acuerdo, compensemos con algo, ¿no? Implementemos alguna política. Lo dijo Hugo Yasky aquí. ¿Lo ves viable, Lean? No, en el sentido de voy a hacer un poco lacónica. Sí. Es difícil porque a mí me parece que igual entiendo conceptualmente por qué, ¿no? Porque lo decía acá uno de los invitados la semana pasada también. Ahora la discusión que se viene es quién va a pagar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es una idea que tiene que ver con la distribución. Sí. Me parece que si tanto costó aprobar el impuesto a las grandes fortunas, un tributo por única vez, de nuevo volvemos al mismo, y principio. Ni que hablar de la revisión cada 3 meses. Igual en nosotros un no vamos a pagar, así que contexto no en te el que- fijas. Sí. Juan me da la 120 millones impresión de que va a caer ahí en ese segmento. No creas. Yo No, te bueno. voy a preguntar con la certeza de saber que no vas a estar de acuerdo con esta propuesta, Juan. No, la salida es el crecimiento. Sí. De ninguna manera, bueno, esto se sale creciendo y laburando. Sí. Todos nosotros poniendo lo mejor de cada uno. Hace 10 No hay años que lugar para- está frenado el crecimiento en la Argentina, ¿no? No hay lugar para crear más impuestos. Sí. Recién hablaba Leandro de revalúo inmobiliario. Por supuesto, el año pasado hubo un aumento del impuesto a las ganancias, ahora aumento de retenciones. Sí. Digo, la salida parece agotada por ese lado. Bien. Juan, representante de los fideeros, Sí. así se dice, te agradecemos mucho la visita, la charla aquí.